Entre sombras presenta La elección del coronel. Relato de Arthur Conan Doyle. Hubo cierta sorpresa en Birchespool cuando un hombre tan tranquilo y estudioso como el coronel Bolsover se comprometió con la apuesta y cautivadora señorita Hilda Thornton. Y en realidad, esta sorpresa se mezcló con cierto sentimiento de compasión por el valiente oficial. No era que se pudiera alegar nada realmente perjudicial contra la joven. Al menos, su cuna era excelente y sus logros innegables. Pero durante algunos años había estado involucrada en un círculo de personas cuyos mejores amigos no podían negar su rapidez. Inteligentes, preferían llamarse, pero el resultado fue prácticamente el mismo. Hilda Thornton era una mujer encantadora, rubia, majestuosa y de cabellos dorados. Era la reina de la guarnición, y cada nuevo subalterno que llegaba de Woolwich o de Sandhurst se inclinaba ante ella y la adoraba. Sin embargo, los subalternos se convertían en capitanes, y estos en mayores, sin que ella cambiara de condición. Una interminable sucesión de zapadores, artilleros, soldados de caballería y linieros desfilaban por la vida social de Birchespool, pero la señorita Hilda Thornton seguía siendo la señorita Hilda. Ya había empezado a mostrar preferencia por las luces tenues y a parecer algunos años más joven por la noche que por la mañana, cuando el bueno y sencillo coronel Bolsover, en una de sus breves incursiones en el mundo social, reconociendo en ella todo lo puro y fresco, con mucha timidez, le ofreció un nombre honorable, una buena posición y unos 2000 al año. Es cierto que una cabeza canosa y una constitución india contrastaban con estas ventajas, pero la joven no mostró vacilación y el compromiso fue la comidilla del día siguiente en todos los comedores y salones de la pequeña ciudad. Pero incluso ahora se sentía la duda sobre su matrimonio definitivo. Las solteronas susurraban oscuras profecías al respecto, y los alféreces deportivos apostaban por el resultado. Hilda ya había alcanzado la felicidad en 2 ocasiones, y en 2 ocasiones había recibido un anillo devuelto y una promesa incumplida. La razón de estos fiascos nunca se había aclarado. Algunos hablaban de la inconstancia y la maldad innata de la humanidad. Otros hablaban de fugas e insinuaban cosas siniestras que habían llegado a oídos horrorizados de sus admiradores, y los habían alejado de su lado. Los que más sabían eran los que menos decían, pero meneaban la cabeza con tristeza al mencionar el nombre del coronel. Apenas 6 días antes de la fecha fijada para la boda, el coronel Bolsover se encontraba sentado en su estudio con su chequera sobre el escritorio, repasando las abultadas facturas del tapicero que ya habían empezado a llegar, cuando recibió la visita de su viejo amigo, el mayor Barnes, del caballo indio. Habían hecho 2 campañas juntos en la frontera, y para Bolsover fue una alegría ver el rostro moreno y delgado, y la figura enjuta y fibrosa del lancero de Bengala. «Mi querido muchacho», exclamó, extendiendo las manos, «ni siquiera sabía que estabas en Inglaterra». «6 meses de permiso», respondió su viejo camarada, devolviéndole el saludo con cariño. «Tuve un resfriado en Peshawar, y una junta pensó que un poco de aire viejo podría ponerme rígido. Pero tienes buen aspecto, Bolsover». «Así debería ser, Barnes. He tenido buena suerte últimamente, más de la que merezco. ¿Lo has oído? Puedes felicitarme, muchacho. Soy un Benedict desde el próximo miércoles». El soldado indio agarró la mano que le ofrecían, pero su agarre era flojo, y miraba hacia otro lado. «Estoy seguro de que espero que todo sea lo mejor, Bolsover». «¿Para bien? Caramba, es la chica más encantadora de Inglaterra. Ven esta noche y te la presentaré». «Gracias, Bolsover. Creo que ya conozco a la señorita. La señorita Hilda Thornton, ¿me parece? Anoche cené con los tapadores y oí hablar del asunto».
Barnes hablaba con un tono entrecortado y avergonzado, muy distinto de su habitual tono franco y desenfadado. Hizo una pausa para elegir las palabras y se rascó la barbilla con el índice y el pulgar. El coronel lo miró con expresión interrogativa. «Hay algo mal, Jock», dijo. «Bueno, viejo amigo, hemos estado pensando, varios de tus viejos amigos, es decir, ojalá vinieran y hablaran por sí mismos». «Ah, sí. ¿Eres diputado?» Bolsover apretó los labios y frunció el ceño. «Bueno, verás, estábamos hablando de ello, ¿sabes?» Bolsover, y nos pareció que el matrimonio es algo muy responsable. «Bueno, deberías saberlo», dijo el coronel con una media sonrisa. «Te has casado 2 veces». «Ah, sí, pero en cada caso le doy mi palabra, Bolsover, de que actué con prudencia. Sabía todo sobre mi esposa y su familia. Por mi honor que sí». «No entiendo muy bien a qué te refieres, Barnes». «Bueno, amigo, soy bastante torpe en este tipo de cosas. No es mi especialidad, pero me perdonarás, estoy seguro. Pero no podemos ver a un amigo en peligro sin una palabra para advertirle. Conocí a Tressilian en la India. Compartimos tienda en el negocio afgano. Tressilian conocía a la señorita Thornton, a nadie mejor. Tengo razones para creer que cuando estuvo alojado aquí hace 5 años, el coronel Bolsover saltó de su silla y levantó una mano en señal de protesta. «Ni una palabra más, Barnes», dijo. «Ya he oído demasiado. Creo que tiene buenas intenciones, pero no puedo escucharle sobre este tema. Mi honor no me lo permite». Barnes se levantó de su silla, y los 2 viejos soldados se miraron a los ojos. «¿Estás completamente decidido a esto, Bolsover?» «Absolutamente». «¿Nada te haría temblar?» «Nada en la tierra». «Pues se acabó. No diré ni una palabra más. Puede que me equivoque y que tú tengas razón. Te deseo mucha felicidad de todo corazón». «Gracias, Jock, pero quédate a comer. Ya casi está listo». «No, gracias, muchacho. Tengo un coche en la puerta y me voy a la ciudad. Debería haber salido con el primer tren, pero no podía irme de Birchespool sin avisarte, es decir, felicitarte por el acontecimiento. Tengo que irme ya, pero tendrás noticias mías el viernes». Tal fue la embajada del mayor Jack Barnes, el único intento de quebrantar la constancia de Percy Bolsover. En una semana, Hilda Thornton ya no era Hilda Thornton, y en medio de una lluvia torrencial de arroz, la feliz pareja se dirigió a la estación de tren de Birchespool, rumbo a la Riviera. Durante 15 meses, todo fue bien para los Bolsover. Habían alquilado una gran villa independiente con terreno propio a las afueras de Birchespool, y allí recibían invitados con una frecuencia y una prodigalidad que asombraban a quienes habían conocido la sencillez militar de los días de soltero del coronel. De hecho, sus gustos no habían cambiado. Una vida de frivolidad le resultaba completamente repulsiva, pero temía trasplantar a su esposa demasiado repentinamente a una existencia que pudiera parecerle austera. Después de todo, él era casi 20 años mayor que ella, y era razonable suponer que ella pudiera adaptar sus gustos a los de él. Debía sacrificar sus propios gustos. Era un deber. Debía desprenderse de sus viejas costumbres y sus antiguas comodidades. Se dedicó a la tarea con toda la energía y la minuciosidad de un veterano militar, hasta que los bailes y las cenas de Bolsover se convirtieron en uno de los elementos característicos de la vida social en Birchespool. Fue en el segundo invierno después de su matrimonio que se celebró el gran baile en el pequeño pueblo, con motivo de una visita muy augusta y real. La flor y nata del condado se había unido a la guarnición para convertirlo en un éxito rotundo. Abundaban las mujeres hermosas. Pero Bolsover pensó, al contemplar a las bailarinas, que no había ninguna que pudiera compararse con su propia esposa. Con un traje de baño de tul gris, adornado con flores de manzano,
y una aguja de diamante brillando entre su cabello dorado, podría haber sido el modelo perfecto de la regia belleza rubia anglosajona. Bajo esta luz, los primeros rastros del tiempo se difuminaron, y, con un brillo de placer en sus ojos y un toque de color en sus mejillas, estaba tan encantadora que incluso la real y augusta, aunque se decía que era muy indiferente en cuanto a belleza, despertó su interés. El coronel permaneció de pie entre las palmeras y los rododendros, siguiéndola con la mirada y emocionándose de orgullo al notar cómo las cabezas se giraban y se intercambiaban rápidos susurros cuando ella pasaba entre la multitud. «Le felicito, coronel», dijo Lady Shipton, esposa del general de la brigada. «Madame es toda una belleza esta noche». «Me siento muy halagado de oírle decir eso», dijo el coronel, frotándose las manos con sincero deleite. «Ah, ya sabes que lo piensas», dijo la dama con picardía, dándole un golpecito en el brazo con el abanico. «He estado observando tus ojos». El coronel se sonrojó levemente y rió. «Parece que se lo está pasando genial», comentó. «Es un poco difícil de complacer con las parejas, y cuando la veo bailar 2 veces con la misma, sé que está satisfecha». La señora miró y una ligera sombra cruzó su rostro. «¡Oh, su compañero!», exclamó. «No lo vi». «Parece un hombre que ha recibido un duro golpe alguna vez», observó el coronel. «¿Lo conoce?» «Sí, estuvo destinado aquí antes de que llegaras. Luego consiguió un puesto y se fue a la India. Se llama Capitán Tressilian, del Estado Mayor de Madrás. Supongo que estoy en casa de permiso». «Sí, llegó la semana pasada». «Necesitaba un cambio», observó el coronel, «pero la banda es bastante imponente. Los siguientes son los Lancers. ¿Me permiten el placer?». El rostro que había atraído la atención del coronel era realmente notable. Moreno, penetrante y aguileño, con mejillas hundidas y ojos hundidos, que, por su negrura y brillo, parecían más italianos que ingleses. El origen celta de su antigua sangre córnica se reflejaba en su figura delgada y fibrosa, sus rasgos nerviosos y móviles, y los pequeños gestos petulantes con los que enfatizaba sus comentarios. Hilda Bolsover palideció hasta los labios al verlo entrar en el salón, pero ahora habían bailado 2 bailes consecutivos, y en el tercero se sentaron a la sombra de las palmeras. Allí los encontró el coronel mientras paseaba por el salón, mientras los bailarines se formaban para el cotillón. «Hilda, este es uno de tus favoritos», dijo. «¿No te lo vas a perder?». «Gracias, Percy, pero estoy un poco cansado. Te presento a mi viejo amigo, el capitán Tressilian, del ejército indio. Quizás me hayas oído hablar de él. Lo conozco desde hace muchísimos años». El coronel Bolsover le tendió la mano cordialmente, pero el otro se giró sobre su hombro y miró con la mirada perdida al otro lado del salón, como si no hubiera oído nada. De repente, con un encogimiento de hombros, como quien se entrega a su destino, se giró y tomó la mano que le ofrecían. El coronel lo miró con cierta sorpresa, pues su actitud era extraña, su mirada desorbitada y su apretón ardiente, como el de un hombre con fiebre. «No has estado en casa mucho tiempo, ¿no? Regresé la semana pasada en Jumna. ¿Estuviste fuera mucho tiempo?» «Solo 3 años». «Ah, ¿entonces encontraste pocos cambios en casa?». El capitán Tressilian soltó una carcajada áspera. «Sí, sí. Encuentro muchos cambios en casa. Muchos cambios. Las cosas han cambiado muchísimo». Su rostro moreno se había oscurecido, y sus manos, delgadas y oscuras, se abrían y cerraban nerviosamente. «Creo, Percy», dijo Hilda Bolsover, «que el carruaje ya estará esperando. Buenas noches, capitán Tressilian. Estoy segura de que nos alegrará verte en Melrose Lodge». «Sin duda», exclamó el coronel. «Cualquier amigo de mi esposa es bienvenido. ¿Cuándo esperamos verlo?» «Sí, sí, sin duda iré», respondió el otro. «Le estoy muy agradecido. Buenas noches. ¿Sabes, Hilda?».
comentó el coronel mientras regresaban a casa esa noche en su berlina. He notado algo muy extraño en el comportamiento de tu amigo, el capitán Tressilian. Me parecía un tipo muy agradable, ¿sabes? Pero su forma de hablar y su mirada eran un poco salvajes a veces. Diría que ha tenido un poco de sol en la India. Es muy posible. Creo que él también ha tenido problemas. Ah, eso podría explicarlo. Bueno, debemos intentar que el lugar sea lo más agradable posible para él. Hilda no dijo nada, pero rodeó el cuello de su marido con sus brazos y lo besó. Al día siguiente, y durante muchos días, el capitán Tressilian visitó Melrose Lodge. Paseó con Hilda, cabalgó con ella, charló con ella en el jardín y la acompañó cuando el coronel estaba ausente, cumpliendo con sus obligaciones. En una semana, corrieron rumores al respecto en Birchespool. En un mes, se convirtió en el famoso escándalo de patentes de la ciudad. Los veteranos se burlaban disimuladamente, las mujeres susurraban, algunas lo compadecían, otras lo ridiculizaban, pero en medio de todo el conflicto de opiniones, solo Bolsover parecía completamente indiferente. Solo Lady Shipton se atrevió a abordar el tema con él en una ocasión, pero él la frenó con la misma firmeza, o incluso con más delicadeza, que a su viejo amigo en la época de su compromiso. «Tengo una fe ciega en ella», dijo. «La conozco mejor que nadie». Pero llegó un día en que el coronel también descubrió que ya no podía ignorar lo que sucedía bajo su techo. Regresó una tarde y encontró al capitán Tressilian instalado como de costumbre en el salón, mientras su esposa servía el té en la mesita junto al fuego. Al entrar, sus voces sonaban animadas, pero ésta se había reducido a meras formalidades. Bolsover se sentó junto a la ventana, revolviendo pensativo la taza de té que su esposa le había ofrecido, y mirando de vez en cuando a Tressilian. Lo vio sacar su cuaderno del bolsillo y garabateando unas palabras en una página suelta. Entonces, lo vio levantarse con la taza vacía, acercarse a la mesa y entregársela junto con la nota. Lo hizo con pulcritud, pero sus dedos no la agarraron con la suficiente rapidez, y el pequeño trozo de papel blanco cayó al suelo. Tressilian se agachó para recogerlo, pero Bolsover dio un paso adelante y lo arrebató de la alfombra. «Una nota para ti, Hilda», dijo en voz baja, entregándosela. Sus palabras eran amables, pero su boca tenía una expresión muy seria, y había un brillo peligroso en sus ojos. Ella lo tomó en su mano y se lo tendió de nuevo. «¿Me lo lees?», dijo. Lo tomó y dudó un instante. Luego lo arrojó al fuego. «Quizás sea mejor no leerlo», dijo. «Creo, Hilda, que sería mejor que subieras a tu habitación». Había algo en su voz tranquila y contenida que la dominaba y la subyugaba. Tenía un aire y unos modales nuevos para ella. Nunca había visto el lado más severo de su carácter. Así lo había visto y hablado el feroz día ante las puertas de Delhi, cuando las balas cipayas rebotaban como guisantes en los neumáticos de su cañón y los asaltantes de Nicholson se concentraban en las trincheras bajo él. Se levantó, lanzó una mirada asustada, casi de reproche, a Tressilian y dejó a los dos hombres solos. El coronel cerró rápidamente la puerta detrás de ella y luego se volvió hacia su visitante. «¿Qué tienes que decir?», preguntó con severidad y brusquedad. La nota no tenía nada de malo. Tressilian estaba apoyado en la repisa de la chimenea, con una expresión burlona y desafiante en su rostro moreno y demacrado. «¿Cómo te atreves a escribirle una nota a escondidas a mi esposa? ¿Qué tenías que decir que no se pudiera decir?». «Bueno, en realidad, usted tuvo la oportunidad de leerlo. Lo habría considerado completamente inocente. La señora Bolsover, en cualquier caso, no tuvo la menor culpa. No necesito que me lo asegures en ese punto. Es en su nombre tanto como en el mío que te pregunto qué tienes que decir». «No tengo nada que decir, excepto que deberías haber leído la nota cuando tuviste la oportunidad.
No suelo leer la correspondencia de mi esposa. Tengo plena confianza en ella, pero es uno de mis deberes protegerla de la impertinencia. Cuando me incorporé al servicio, había una manera de hacerlo. Ahora solo puedo decir que lo considero un canalla, y que me aseguraré de que nunca más vuelva a cruzar mi puerta, ni la de ningún otro hombre honesto de esta ciudad, si puedo evitarlo. Demuestras buen gusto al insultarme estando bajo tu techo, se burló el otro. No tengo ningún deseo de entrar en tu casa, y por lo demás, me encontrarás muy anticuado si te atreves a proponer algo por el estilo. Te deseo un buen día. Tomó su sombrero y guantes del piano y se dirigió a la puerta. Allí se giró con la mano en el pomo y encaró a Bolsover con un rostro profundamente marcado por la pasión y la tristeza. Una vez me preguntaste si encontraba las cosas diferentes en Inglaterra. Te dije que sí. Ahora te diré por qué. La última vez que estuve en Inglaterra, amé a una chica, y ella me amó. Me amó, ¿entiendes? Había un compromiso secreto entre nosotros. Yo era pobre, sin nada más que mi paga, y ella estaba acostumbrada a todos los lujos. Para ganar lo suficiente y mantenerla, me presenté voluntario en la India. Trabajé para el Estado Mayor. Ahorré y ahorré. Y viví como creo que ningún oficial británico ha vivido jamás en la India. Finalmente tuve lo que creía suficiente, y regresé con ello. Estaba ansioso, pues no había tenido noticias de mi chica. ¿Qué descubrí? Que la había comprado un hombre que me doblaba la edad, comprada como se compra. Se atragantó y se llevó una mano a la garganta antes de poder hablar. «Te quejas, finges estar herido», gritó. «Pongo a Dios por testigo. ¿Quién tiene más motivos para clamar, tú o yo?» El coronel Bolsover se giró y tocó el timbre. Sin embargo, antes de que el sirviente pudiera llegar, su visitante se había marchado, y oyó el rápido crujido de sus pies sobre la grava. Permaneció un rato sentado con la barbilla apoyada en las manos, absorto en sus pensamientos. Luego se levantó y subió al tocador de su esposa. «Quiero hablar contigo, Hilda», dijo él, tomándole la mano y sentándose a su lado en el sofá. «Dime la verdad. ¿Eres feliz conmigo?» «Pero, Percy, ¿qué te hace preguntar eso? ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? ¿Te arrepientes? ¿Te gustaría ser libre?» «Oh, Percy, no hagas esas preguntas. Nunca me dijiste que había algo entre tú y ese hombre antes de que fuera a la India. Fue bastante informal. No fue nada. Una mera amistad. Dice un compromiso. No, no fue exactamente eso. ¿Estabas encariñado con él?» «Sí, le tenía cariño». «Quizás estás tan quieto». Volteó la cara y jugueteó con los adornos tintineantes de su castellana. Su esposo esperaba una respuesta, y un espasmo de dolor le cruzó el rostro al no recibir respuesta. «Basta», dijo él, soltando suavemente su mano de la de ella. «Al menos eres sincera». Tenía demasiadas esperanzas. Fui un insensato, pero aún puede que todo se arregle. No arruinaré tu vida, Hilda, si puedo evitarlo. Al día siguiente, las autoridades del Ministerio de Guerra se sorprendieron al recibir una carta enérgica de un oficial de artillería tan distinguido como Percy Bolsover, solicitando ser incluido en una expedición que se estaba preparando en el noroeste de la India, y que, como era bien sabido, prometía mucho peligro y muy poco crédito. La respuesta se retrasó un poco, y antes de que llegara, el coronel había llegado a su fin de una manera diferente y más directa. Nadie sabrá jamás cómo se produjo el incendio en Melrose Lodge. Pudo haber sido la parafina de los sótanos o las vigas tras la chimenea. Sea cual sea la causa, el coronel se despertó a las 2 de la mañana de invierno por el asfixiante olor a leña quemada, y al salir corriendo de su dormitorio, se encontró con que las escaleras y todo lo que había debajo de él ya era un mar de fuego. Gritando a su esposa, subió corriendo las escaleras
y despertó a las asustadas criadas, que bajaron gritando, medio vestidas, a su dormitorio. «¡Vamos, Hilda!», gritó. «¡Podemos subir las escaleras!». Bajaron corriendo juntos hasta el primer rellano, pero el fuego se extendió con terrible rapidez. La madera seca ardía como yesca, y la mezcla de humo y llamas los obligó a retroceder al dormitorio. El coronel cerró la puerta y corrió hacia la ventana. Una multitud ya se había congregado en la calle y el jardín, pero no había rastro de las máquinas. Un grito de horror y compasión se elevó entre la gente al ver las figuras en la ventana, y comprendieron, por las llamas que ya brotaban del piso inferior, que su retirada ya estaba cortada. Pero el coronel era un soldado demasiado viejo para dejarse abrumar por el peligro, ni para no tener un plan. Abrió las ventanas plegables y, arrastrando el colchón de plumas por el suelo, lo arrojó afuera. «¡Sujétenlo bajo la ventana!», gritó, y una ovación desde abajo demostró que comprendían lo que quería decir. «No son más de 40 pies», dijo con frialdad. «¿No tienes miedo, Hilda?». Ella estaba tan tranquila como él. «No, no tengo miedo», respondió. «Tengo un trozo de cuerda aquí. No mide más de 6 metros, pero el colchón de plumas amortiguará la caída. Primero bajaremos a las criadas, Hilda. Nobleza obliga». No había tiempo que perder, pues las llamas crepitaban como disparos de pistola al otro lado de la puerta y lanzaban pequeñas lenguas rojas por las rendijas. Una criada llevaba la cuerda colgada por debajo de los brazos, y se le indicó que se deslizara y se dejara caer cuando la hubieran bajado hasta el tope. La primera fue desafortunada, pues cayó oblicuamente, rebotando desde el borde de la cama, y sus gritos informaron a quienes estaban arriba de su percance. La segunda cayó derecha y escapó con un temblor. Ahora solo quedaban el marido y la mujer. «Aléjate de la ventana, Hilda», dijo. La besó en la frente, como un padre besaría a su hijo. «Adiós, querida», dijo. «Sé feliz». «¿Pero vendrás a buscarme, Percy? O vete antes», dijo con una sonrisa discreta. «Ahora, querida, ponte la cuerda. Que Dios te cuide y te proteja». Con mucho cuidado, la bajó, inclinándose sobre la ventana para evitar 1 metro de caída. Con valentía y serenidad, ella observó la cama, juntó los pies y se desplomó como una flecha en el centro. Una ovación desde abajo le indicó que estaba ilesa. En ese mismo instante, se oyó un estruendo y un rugido a sus espaldas, y una gran llamarada amarilla irrumpió rugiendo en la habitación. El coronel, enmarcado en la ventana abierta, observaba a la multitud. Apoyaba un hombro contra la mampostería, con la cabeza gacha como un hombre absorto en sus pensamientos. Tras él, un fondo espeluznante de llamas rojas y una larga lengua venenosa se cernía sobre su cabeza. Un centenar de voces le gritaban que saltara. Se irguió como quien ha tomado una decisión definitiva. Miró a la multitud y, girándose, saltó de nuevo hacia las llamas. Y esa fue la decisión del coronel. Fue muerte accidental en la investigación, y se habló del vértigo de la asfixia y del resbalón de pies. Pero al menos había una mujer que podía decir hasta dónde llega el sacrificio de un hombre que ama de verdad. Fin del relato. Si llegaste hasta aquí, de verdad gracias por tu tiempo y tu compañía. Déjame en comentarios qué parte te gustó más del relato. Nos encontramos en el próximo video.